relajación, es simplemente una relajación de la notación. En realidad, aquí, ahorita que anoté A estrella, estoy queriendo decir el conjunto conformado por el símbolo A, su cerradura estrella, ¿no? Pero nada más es mucho más fácil anotar. Entonces voy a usar expresión regular, pero en realidad pueden imaginárselo también como lenguaje regular, donde van llavecitas por todos lados, ¿no? Es porque en cómputo somos muy flojos y nos ahorramos las llaves, ¿no? Por eso ya nadie programa en C, todos estamos programando en Python, porque Python eliminó las llavecitas también, ¿no? Entonces, en el curso se vieron dos opciones. Esta opción no se presentó, no se presentó quitar las dos A's, sacarlas del paréntesis. Ah, se me está olvidando aquí una cerradura estrella, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con esto? Entonces, la pregunta que tenemos aquí es, ¿este lenguaje también representa a las cadenas con número par de B's? ¿Qué opinan ustedes? Ese sí, porque tendría dentro de los paréntesis a la estrella, ¿no? Ok, ahorita vamos Estaríamos a revisar. mencionando, como quien dice, la operación, bueno, el símbolo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué opina alguien más? Pues, estoy haciendo tiempo porque estoy abriendo mi lista de participación, perdón. En la página decía que no, que ya no contaba. ¿Por qué creen que no cuenta? Yo creo que tiene que ver por la jerarquía de los paréntesis, o bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, o sea... Priorización de paréntesis. Ajá, eso, tiene que ver con eso. No sabría explicarle bien como por qué, pero me imagino que al salir de la A cambia como completamente ahora sí que, bueno, las permutaciones, algo así, me imagino. Ok, ahorita vemos. ¿Me dan sus nombres de los que han participado, porfa? Para anotarlos. Hernández Martínez, Miguel Ángel. Miguel Hernández. ¿Quién más? Josué Osnaya. Jesús Osnaya. ¿Alguien más? Yo digo que, bueno, no digo, sino que es también porque puede haber B final, ¿no? Y en esa expresión no puede haber una B al final. En esta expresión no puede haber una B final. Sí, porque incluye la cadena vacía, ¿no? Sí, incluye la cadena vacía. Si A estrella se hace vacía, tenemos B final. Ah, ok, vale. Sí, pero tu intuición es correcta. El compañero que habló ahorita, ¿quién fue? Ángel lo tengo registrado, Jiménez, pero ¿quién Ángel más? Jiménez. Sí, ¿alguien más opinó ahorita? Pintor Hernández, profe. Ok, es Emanuel, ¿verdad? Sí. Excelente, gracias. Entonces, vamos a ver otra vez, como decía bien su compañero hace rato, nos tenemos que fijar en el patrón, ¿no? Entonces, este cachito de cadena genera cualquier cantidad de A's, ¿no? Ahí no hay ningún problema porque nuestra cadena con número par de B's puede comenzar con cualquier cantidad de A's al principio. Entonces, hasta ahí el patrón bien, ¿no? Ahora, viene esta B. Lo que hacen este cachito de cadena, de patrón entre paréntesis, lo que hace es garantizar las dos B's, ¿sí? Me está diciendo este patrón, ok, si va a aparecer su patrón, tiene que aparecer una B, a fuerzas tiene que aparecer una B, ¿sí? Porque no está con cerradura y nos está diciendo, viene una B, ¿no? Pero no solo nos dice viene una B, sino que tiene que venir acompañada de una segunda B. Si alcanzan a ver ese patrón, se nos están diciendo, a fuerzas tienen que aparecer dos B's. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, esta A que nos pone aquí nos dice opcionalmente, ¿no? En esa no se está comprometiendo tanto. Dice, y por cierto, puede aparecer una o cero o tantas A's como quieran en el patrón. Pero no hay compromiso a que a fuerzas tiene que aparecer porque la está haciendo en cerradura. Entonces, básicamente, este es el que está controlando que las B's siempre vengan en pares. ¿Hasta ahí lo ven? Sí. Ahora, el problema, ¿por qué este no cacha? Adelante.
Es que yo no entendí eso de las B. Ok, es Jesús García, ¿verdad? Sí, Ve lo que está entre los paréntesis, ¿no? Si va a ocurrir una repetición de lo que ocurre en los paréntesis, ¿cuántas veces a fuerzas tienen que ocurrir? 2. Bueno, Dos. aparece una y tiene que aparecer otra vez, ¿no? Sí. Si entro en repeticiones de lo que está en el paréntesis, siempre una B tiene que venir acompañada de otra B. No pueden venir solitas. Ah, ok. ¿De acuerdo? De A acuerdo. diferencia de la A puede venir solita una A, puede venir 2 millones de A, puede venir ninguna A. ¿Sí? Ok. En ese patrón de repetición de los paréntesis, a fuerzas tienen que aparecer las Bs. ¿Sí ya lo ves? Sí, profe. Ok, gracias. Ok. Ahora, el problema de por qué no cacha todas las cadenas Bs pares es por cómo se da el patrón de repetición. Supongamos que viene una B, a fuerzas tiene que venir otra B, y aquí en medio las As que quiera, ¿no? Ahí estoy tratando de dibujar 3, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que venir después de esta repetición si vuelvo a repetir el patrón? ¿Otra vez? Otra B. A fuerzas tiene que venir otra B, ¿sí? Supongamos que viene esta, ¿de acuerdo? Sin embargo, el patrón, ¿sí? Este patrón está forzando que estas Bs vengan consecutivas. La última B con la primera B tienen que venir consecutivas. No está permitiendo que entren cualquier cantidad de As en medio. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Entonces, el ponerlo de esa forma genera este patrón de última B, de la segunda B consecutiva con la primera B. Y eso no es una restricción que pedimos en nuestro lenguaje. Nosotros dijimos cualquier número par de Bs y nunca dijimos, ay, por cierto, la segunda B siempre tiene que venir seguida de la primera B del siguiente patrón. ¿Sí lo alcanzan a ver? Por eso este patrón no representa el lenguaje de número par de Bs. Entonces, en teoría, está mal. Está mal para el lenguaje. Este es otro lenguaje. No está permitiendo que haya As aquí en medio. Y nuestro lenguaje original sí lo permitía. ¿Cómo lo arreglamos nosotros en nuestro lenguaje original? Según yo, poniendo una A asterisco antes de la B y una A asterisco después de la última B. Más bien moviendo ¿no? Lo movemos hasta acá. ¿De acuerdo? Ya no queda aquí y nuestro patrón queda así. De esta forma, permitimos que haya BAs entre la segunda B y la primera B. O sea, ¿de acuerdo? Profe, como axioma se podría decir que siempre que se haga que se desarrolle otra vez la operación, tiene que haber como que una separación antes de la otra B. Depende del lenguaje. No lo puedo hacer un axioma. Es específico para este lenguaje de número par de Bs. En número par de Bs, la solución que estábamos analizando antes es muy restrictiva porque pide que la segunda B sea seguida inmediatamente por la primera B del patrón. Y eso deja fuera ciertas cadenas que tienen número par de Bs y que no deberían haber quedado fuera. Pero va a depender de tu lenguaje. Para cada lenguaje vas a tener que poner atención y verificar que no se te vaya algún caso. Ok, ya entendí. ¿De acuerdo? Por eso es difícil esta materia, porque hay que poner atención al detalle. También uno va adquiriendo colmillo al respecto. Por ejemplo, esto de que no se mencionaron a las As, entonces pueden aparecer, pues ya lo tienen claro, ¿no? Ya les creció el colmillo con respecto a eso. Este análisis de que si hacemos el corte antes y las Bs quedan pegadas, también les enseña un poquito sobre los casos y a tener buen colmillo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, entonces, adelante. Yo tengo una duda. Nos propone 3 alternativas. Una donde no saca ninguna A, una donde saca la primera y una donde saca la última. Ajá. Pero
creo que el lenguaje que se genera en el 1 es diferente al lenguaje que se genera en el 2 y en el 3. ¿Por qué? ¿Cuál Porque es? Adelante. en el primero no podrías generar una cadena que, por ejemplo, sea solo una o dos as o tres as con un número de 0 veces. Y en el 2 y en el 3 creo que sí puedes hacerlo. Excelente observación. Déjenme encuentro las tres para que las vean. Son estas tres soluciones, ¿no? Son las tres opciones, ¿no? Entonces, sí. lo que señala su compañera es que esta no genera las opciones de puras as. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, este puede generar puras as. Aquí genera las as y esto lo hace cadena vacía, entonces genero as. Puras as, una cadena con 80 as, solo 80 as, la deberíamos aceptar porque tiene número par de veces. Tiene 0 veces, 0 es par, entonces deberíamos aceptarla. Sin embargo, este patrón no cacha a las de as solitas. ¿Sí? Porque no hay forma de solo hacer as. Una vez que entra el patrón de repetición, tienen que aparecer al menos 2 veces. Entonces, es cierto, está mal esta expresión. Muchas gracias por avisarme. Entonces, voy a poner la correcta. Entonces, la correcta, luego la corrijo en el... A ver, un segundito. Lo corrijo en las notas y en las slides. Es así. Entonces, tengo que unirlo con la opción de puras as. Y tengo que hacer esta unión. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la correcta. La corrijo en unos segundos. Gracias. ¿Cuál fue tu nombre, perdón? Brenda Valdés. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Entonces, ¿alguna duda con lenguajes regulares y expresiones regulares? Lenguajes regulares es la única forma en que podemos hablar de los lenguajes regulares. ¿De acuerdo? O son básicos, que son esos tres casos: vacía, lenguaje vacío, lenguaje de la cadena vacía y lenguaje de un símbolo del alfabeto. Son lenguajes regulares, o que los podemos hacer a través de las 4 operaciones. Las operaciones son unión, concatenación, cerradura y priorización por paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, si puedo hacer mi lenguaje de esa forma, estoy ante un lenguaje regular. Y las expresiones regulares lo único que hacen es que relajan la notación de conjuntos a una notación más directa, ¿no? Donde, como bien decía su compañero, el patrón se hace evidente y es muy importante el patrón. Entonces, regresando a recuerden que este está mal, necesitaría estar con la unión de A estrella. Ahora, pensando en eso, ¿cuáles son las malas noticias para nosotros? ¿Por qué tener 3 formas, 3 expresiones regulares para un solo lenguaje son malas noticias? O buenas noticias. Creo que para ustedes son buenas noticias, para mí son malas noticias. ¿Por qué creen que sea eso? ¿Por las combinaciones? Más que no hay una respuesta única, exacto. Si yo pregunto, denme la expresión regular para número par de veces, cualquiera de estas 3 opciones, con la versión corregida, es correcta y debo poder identificar esa situación. Entonces, para calificar son malas noticias porque ustedes pueden tener la respuesta correcta y nosotros debemos poderla identificar. No existe una sola respuesta correcta. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? Lenguajes regulares, expresiones regulares. ¿Comprendido?
Pero, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Recuerden que tenemos nuestro concepto de máquina como caja negra y queremos que entre a esa caja negra todas las cadenas posibles, ¿no? Y todas las cadenas posibles las queremos separar en dos partes. Algunas van a ser útiles y otras no van a ser útiles, ¿sí? En particular, para el problema de Bs pares, las entradas que quiero que sean útiles son aquellas que tienen Bs pares, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que aquí en útiles, solo las que tengan número par de Bs queden separadas. Y el resto queden como no útiles. Entonces, hay una relación de complemento entre ambos conjuntos. El conjunto que es útil, el conjunto que no es útil es el complemento del conjunto que es útil. Y viceversa, ¿no? El que es útil es complemento del que no es útil. ¿Esa parte les queda clara? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, en la misma sesión de hoy nos pasamos a otro concepto. Este es otro canal, ya definimos los lenguajes regulares como un tipo de lenguajes y nos pasamos al tema de autómatas finitos. Al pasarnos a autómatas finitos, estamos trabajando ya con elementos adentro de nuestra máquina, ¿no? De hecho, un autómata finito es una máquina, entonces va adentro de nuestra caja negra, ¿sí? Y se define de una forma muy, muy fácil. Son 5 elementos, conjunto de estados finitos, un alfabeto, un estado inicial, un conjunto de estados finales o aceptores y una función de transición que nos dice cómo vamos navegando de estado a estado. ¿De acuerdo? Dado lo que hay en la entrada, ¿cómo me muevo entre estados? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a por qué queda autómatas finitos de esta forma? No, profe. No. Yo sí, bueno, más que nada es sobre un autómata finito. Bueno, yo pienso que lo de finito viene porque tiene un número de estados finito, ¿no? Exacto. Pero entonces un autómata a secas sería lo mismo, pero pues no sería infinito. ¿O qué sería un autómata a secas? Un autómata a secas, vamos a ver que este es como un spoiler de la clase, pero vamos a ver que todos los autómatas que definamos en la clase van a ser de autómatas finitos. Va a ser un requisito para que podamos construirlos físicamente, que el número de estados sea finitos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a ver van a ser diferentes tipos de autómatas. Entonces, ahorita estamos viendo autómatas finitos, más adelante van a ver autómatas finitos no deterministas. Vamos a ver unos que son de pila y luego vamos a ver unos que les llaman autómata lineal con frontera. Entonces, en ese sentido, cuando decimos autómatas, nos referimos a todas esas opciones. Aunque en términos generales, cuando decimos autómatas, generalmente nos referimos a los de la primera sesión. Si alguien dice, construye un autómata, y no te dice qué tipo, generalmente se va a referir a los del primer bloque, a los que vamos a ver en el primer bloque. Entonces, la taxonomía en base al nombre, esta organización de los conceptos en base al nombre no es tan precisa. Uno tiene que saber como en qué tipo de autómata está. De forma general, si te dicen autómata, vamos a asumir que son los que vemos en el primer bloque. Okay, ¿de acuerdo? Gracias. Entonces, básicamente la respuesta es un relajo, porque esto lo fueron construyendo en vivo, ¿no? No lo pensaron metódicamente, ¿no? Ok, y también vi por ahí el concepto de máquina de estado finito. ¿Es lo mismo que un autómata de estado finito? Sí, máquina de estado finito es un poquito más relajado el concepto, y va a depender mucho en dónde lo veas, pero los puedes considerar equivalente a alguna de las máquinas que vamos a ver en el primer bloque.
Ok, gracias. Y a veces las expanden con algunas situaciones raras que les ponen, pero en general son equivalentes a nuestros autómatas finitos. Es mucho esto de, yo estoy en máquina de estados finitos, es mucho esta idea de mi máquina está en un estado, llega algo y la hace pasar a otro estado. Entonces, cuando está uno en esa abstracción, es básicamente una máquina de estados finitos. Nuestra abstracción de autómata finito va un poquito más allá porque define estos 5 elementos. Conjunto de estados finitos, alfabeto, estado inicial, estados finales o aceptores y una función de transición. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es Brenda, ¿tu apellido? Perdón. Valdés. Brenda Valdés. Ok. Entonces, esos son como vamos a definir nuestros autómatas. La situación más interesante con autómatas finitos es el último punto de las notas, el teorema de Kleene, que nos dice un lenguaje sobre un alfabeto sigma es regular si y solo si existe un autómata finito con alfabeto sigma que lo acepte. ¿Sí? Entonces existe una relación 1 a 1, en realidad es 1 a muchos a muchos, pero existe una relación entre nuestro concepto de lenguaje regular y nuestro concepto de autómata finito. Resulta que todos los autómatas finitos solo aceptan lenguajes regulares. Quiere decir, aquellos lenguajes que pudimos construir con lenguajes básicos o con esas 4 operaciones. Si es un lenguaje que construimos de esa forma, lo va a poder aceptar un autómata finito. Si yo tengo un autómata finito a través si yo tengo un lenguaje a través del autómata finito, existe una forma de construirlo a través de estas operaciones, ¿sí? Entonces, podemos llegar al lenguaje regular por ambos lados, por su definición o por el autómata finito. No sé si esta parte les queda clara. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si tengo un autómata finito, está representando un lenguaje regular. Si yo tengo un lenguaje regular, puedo construir un autómata finito. Entonces, puedo llegar a ambos por ambos lados, como su lenguaje o su autómata. Y aquí hay unas representaciones gráficas. Generalmente es como diseñamos los autómatas. Los diseñamos de esta forma. Este corresponde al número par de Bs. No sé si tienen alguna duda por qué este autómata representa el número par de Bs. Se ve tan inocente, ¿no? Yo tenía una duda que para considerar si se acepta el autómata al lenguaje, bueno, que sí se acepte, tiene que terminar, o sea, digamos que su recorrido de las flechas tiene que terminar en un estado marcado como estado final, ¿verdad? O sea, en un Exacto. ciclo. Ese es cuando jugamos con autómatas finitos, ese es el chiste, cómo terminó en un estado final. Entonces, si termina, por ejemplo, en este caso, terminar en el Q0 es la parte que decía que sería como el complemento de nuestro Sería lenguaje. Una cadena que este autómata finito no encuentra útil y entonces quedaría en el complemento. Ok. Gracias, profe. Quedaría como falso, ¿no? En nuestra caja negra nos arrojaría un falso. Esa cadena sería un falso. Ok. ¿Cuántas veces necesitamos? De hecho, este está mal, ¿no? Profe, ese no es el complemento de los... Sí, ese es el complemento, perdón. Se me movió. Es este, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos para acabar en Q0? 0 o 2 o múltiplos de 2. Múltiplos de 2. ¿Sí lo alcanzan a ver? Empiezo y ya estoy en Q0. ¿Sí? Cuando llega una B, me manda
a Q1, ¿sí? Y de ahí no me puedo salir hasta que venga la segunda B y ya estoy en Q0 y ya puedo aceptar la cadena. ¿Sí lo alcanza a ver? Entonces siempre me va a estar pidiendo de 2 en 2. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? De hecho, yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, este esquema que estamos viendo del autómata, digamos que eso, más o menos, esa es como la base de lo que vamos a trabajar en las siguientes clases, bueno, para los siguientes temas. Sí, vamos a ver varias versiones de diferentes máquinas. Otras que permiten otras cosas. Ah, ya. Sí. Es la base en el sentido que es la máquina más sencilla que vamos a ver. Pero vamos a ver varias variantes. Ok. Y ahorita lo importante es que esta máquina está asociada con el tipo de lenguajes que decidimos llamar lenguaje regular. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces, si se dan cuenta, es muy diferente. Los autómatas finitos están preocupados en cómo procesar a la cadena, ¿sí? Aquí lo pueden ver, ¿no? Dice, estoy en el estado Q0 y me dice, mientras lleguen As, yo no me muevo, ¿sí? Llega una B, me voy al estado donde sé que no tengo número par de Bs, ¿sí? Y ahí no me voy a mover mientras no llegue una B. Llega la B y ya puedo estar en el estado donde haya número par de Bs, ¿de acuerdo? Entonces el autómata está definido, está preocupado por cómo se procesa la cadena. Mientras que las expresiones regulares y la construcción de lenguajes regulares está más enfocada en el patrón, cómo luce mi cadena, ¿no? Lo que estábamos viendo hace rato, viene una B, debe venir otra B, debe haber As en todas posiciones, son posibles. Entonces es como las dos diferencias entre los dos enfoques. Una se enfoca en la forma y otra se enfoca en cómo procesar la cadena. Por eso una cadena es un lenguaje, un autómata finito es una máquina, mientras que el lenguaje es como una especificación. Perdón por mi perro que anda ladrando. No se preocupe. No se preocupe, profe. Entonces, ¿queda más o menos claro esa distinción? Sí, yo quedó claro. Gracias, profe. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Amaro Cantoral. Ajá. Excelente. ¿La pregunta que sale? Sí. El estado inicial estaba dado por o sea, no solamente por la flechita de inicio. Sí, es muy excelente pregunta. Vamos a marcar nuestro estado inicial con la flechita o si le ponen la etiqueta Q0 es suficiente para saber que es su estado inicial. Entonces ustedes deciden cómo lo marcan. Ok, de acuerdo, gracias. ¿Sí? Si en caso de que no me pongan flechita pero lo marcan como Q0, yo lo considero que está bien. ¿Sí? Se entiende que ese es el inicial. Pero si querían que fuera el Q1 su inicial y pusieron un Q0, yo voy a tomar que el Q0 es el inicial y entonces conviene poner la flechita para clarificar, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Qué pasaría si no entraran las Bs en pares, como en el ejemplo que estábamos viendo de que las Bs venían juntas? Si no vienen en pares, o sea, si no vienen en pares es que una B queda huerfanita, ¿no? Y si una B queda huerfanita, nos quedamos en Q1. Si nos quedamos en Q1 y ya no viene nada más de cadena, entonces este es el estado al que llegamos. Y el estado al que llegamos no es final, entonces concluimos que tenemos que rechazar a la cadena. ¿Sí? Quiere decir que se va al complemento. La caja negra va a decir falso para esa cadena. No fue útil. Y entonces se va al complemento y no se va al conjunto que acepta el autómata. No sé si me expliqué. Sí, profe, sí. Muchas gracias. ¿Sí? Profesor. Ahorita, adelante. Entonces, regresando a la máquina, lo que ahí impide que las Bs sean consecutivas como en el ejemplo anterior, bueno, como en el ejemplo anterior, donde
las Bs venían juntas y eso era un problema porque no permitía As en medio. Eso se evita con la flechita de la A en Q1. Exacto. Okay. Pueden venir Bs consecutivas, puede venir una B, dos Bs consecutivas y llego a Q0. Pero no está restringido solamente a Bs consecutivas, sino puede aparecer una A de forma opcional después de la primera B. Ok. ¿Sí? Sí, y también gracias. puede aparecer al principio. ¿Sí? Al principio pueden venir cualquier cantidad de As. Y de alguna forma al final también, porque tengo una B, dos Bs y otra vez al final aparece. Oh, ya. Sí, ¿Sí? gracias. Sí, pero es muy buena observación que estos ciclos están generando nuestra cerradura. ¿Sí? Nuestra A estrella está generando este ciclo, nuestra A estrella. Nuestro patrón de B, A, B a la estrella está generado por este ciclo. ¿De acuerdo? Entonces es muy buena observación. Los ciclos, cuando veamos ciclos en nuestro autómata, es porque está apareciendo la cerradura. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay unas variantes. ¿Qué pasa si pongo el final en el otro estado? Entonces lo que pasa es que obtengo el complemento, ¿sí? Ahora estoy aceptando número impar de Bs. ¿De acuerdo? Aquí está mal el caption, ¿no? Lo corrijo en un segundo. ¿Y qué pasa si los dos los hago finales? ¿Qué creen que pasa? Estás aceptando todos los casos, ¿no? Acepto todos los casos. Excelente. Tanto pares como impares. O sea, acepto sigma estrella, ¿no? Porque es la unión de los dos casos. Una reflexión también importante aquí es que aquí estamos domando al infinito, ¿sí? No importa, no importa la cadena, cualquier cadena que tenga número par de Bs la va a aceptar este autómata finito. Entonces, de alguna forma, con esta máquina estamos dominando el infinito. No sé si alcanzan a apreciar eso. Eso que nos costaba, porque teníamos que enumerar y teníamos que poner 3 puntitos. Aquí no tenemos esa incertidumbre de los 3 puntitos. Toda cadena que tenga número par de Bs la va a aceptar este autómata finito. Entonces, de alguna forma, tomamos control sobre el infinito. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Y un poquito para... ahorita regreso a esto. Aquí vemos cómo se procesa una cadena, una animación. Tenemos nuestra cadena original, partimos de la primera posición y conforme vayamos avanzando, en la cadena vamos avanzando en nuestros estados. Al final, nada más checo si mi estado final fue aceptado y entonces acepto la cadena. Si no fue aceptado, rechazo la cadena. ¿De acuerdo? Y aquí viene esta definición de delta estrella. Un problema con la definición formal es que mi delta solo va de estado símbolo a otro estado. No está procesando cadenas. Entonces, la extensión para que delta pueda procesar cadenas es la función extendida, que es una definición recursiva de la cadena. Y aquí vemos el caso base. El caso base se levanta cuando ya mi cadena que estoy analizando es la cadena vacía. Entonces, si estoy en el estado Q y estoy analizando la cadena vacía, pues estoy en el estado Q, ¿no? Terminé en el estado Q. Pero si estoy analizando una cadena más compleja que no es la cadena vacía, entonces la voy a poder separar en 2 partes, en el prefijo y en el último símbolo, ¿sí? Y entonces el último símbolo lo voy a analizar con la función de transición normal, ¿sí? Pero el resto de la cadena lo voy a analizar con la misma definición de mi cadena de función extendida. ¿De acuerdo? Y aquí se ve un ejemplo de cómo funciona esto. Tengo la cadena ABBAA y entonces no es el caso inicial porque no estoy ante la cadena vacía. Entonces la tengo que separar en 2 partes, en el prefijo y en el último símbolo. El último símbolo ya lo voy a poder analizar con mi función de transición normal, pero la cadena que conforma el prefijo
antes de poder analizar, necesito analizar el prefijo y eso lo hago con la función de transición extendida. ¿De acuerdo? Ahora me queda esta cadena AB, BA y tengo que hacer lo mismo. Tengo que separarla en dos partes, prefijo, que es una cadena, el último símbolo. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es como posponer la evaluación, pero en posponerlo lo estoy pasando de sigma estrella a evaluaciones de sigma, hasta que llego al caso base. El caso base me dice, si es el caso base, regresa al mismo estado, regreso al mismo estado y ya nada más me quedan evaluaciones anidadas de mi función de transición normal, ya evaluadas sobre símbolos. Nada más necesito averiguar a los estados en los que se llega. Hago la evaluación y en este caso termino en el estado Q0. Como Q0 pertenece a los estados aceptores, pues se acepta la cadena esta, ¿no? Que es número par de veces. ¿Dudas, preguntas con función de transición extendida? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Seguros? Entonces, por así decirlo, profe, sería como la comprobación del diagrama de arriba. Exacto. El diagrama de arriba nosotros lo podemos hacer muy fácil porque somos muy visuales, ¿sí? Nos ponemos en el primer estado, vemos la primera A, la segunda A, la B, la A, y regreso, veo que estoy en Q0, funciona. Pero una computadora no puede hacer eso, ¿no? Necesita una definición formal. Y esta es la definición formal. Esto es como programamos el análisis de cadenas dado un autómata finito. Y es una función recursiva que debieron haber visto en su materia de estructura de datos, ¿no? O de programación también, a secas. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? Excelente. Yo tengo una duda, pero es sobre el teorema de Klein. Adelante. Dice que un lenguaje L, bueno, el punto es, ¿solo existe un autómata finito para cada lenguaje? O sea, ¿es una relación de 1 a 1 para un solo lenguaje y un solo autómata finito? No, esas son malas noticias para mí también. Pueden haber varios autómatas finitos para un lenguaje, equivalentes entre ellos. ¿Y varios lenguajes para el mismo autómata finito o ese sí es solo uno? Ese es solo uno. Sí, el autómata finito solo reconoce a un lenguaje. Ok, gracias. Entonces es de uno a muchos, ¿no? Tengo un lenguaje, muchos autómatas finitos. Y tengo un autómata finito, solo un lenguaje. Aguanta, profe. Deja que acabe mi clase y ahorita te pregunto. Es sobre ¿Dudas, preguntas? cosas de APA. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, gracias. Para culminar, nada más déjenme regresar a esta reflexión. Profe. Adelante. Entonces, ¿se podría decir que las expresiones regulares y los autómatas finitos son como equivalentes? Sí, representan al mismo tipo de lenguajes. Ah, ¿sí? ok. ¿Sí? Okay. Entonces, si yo tengo un lenguaje regular, lo puedo representar con una expresión regular, lo puedo representar construyéndolo con conjuntos de lenguajes regulares, o lo puedo representar con un autómata finito. Tengo esas tres opciones. Ah, ok, perfecto. Gracias. En ese sentido, son malas noticias para ustedes, porque yo les puedo dar un lenguaje regular y les puedo pedir su autómata finito. Les puedo dar una expresión y les puedo pedir su autómata finito. Les puedo dar un autómata finito y les puedo pedir su expresión regular. Y ustedes tienen que encontrar uno equivalente, ¿no? Que represente el mismo lenguaje. Es más o menos lo que va a pasar en la serie, ¿no? Entonces, esta es una reflexión súper rápida. Entonces, ¿qué sabe el autómata finito? Que
le permite distinguir entre un tipo de cadenas y otro tipo de cadenas. Entonces resulta que lo que sabe es que el estado representa en qué subconjunto de sigma estrella está, ¿sí? Si está en Q0, sabe que está en este subconjunto, en donde tiene número par de Bs, ¿sí? Si está en Q1, lo que sabe es que tiene número par de Bs. ¿Y qué es lo que necesita pasar para que cambie de este estado a este estado? Pues necesita llegar a una B, ¿sí? Si tengo un número par de Bs y llega una B, me paso a número impar de Bs. Si estoy en número impar de Bs y llega una B, me paso a número par de Bs. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, eso es lo único que sabe el autómata finito. Sabe dónde está en términos, en este ejemplo, saben dónde está en términos de las Bs que ha visto en la cadena. ¿De acuerdo? No necesita saber nada más. Por eso en la sesión se llama la máquina sin memoria, porque no necesita saber nada más, únicamente necesita saber el estado en el que está. Y como está en ese estado, pues no necesita recordar nada ni saber otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante con respecto a los estados finitos, a los autómatas finitos. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Antes de irse a dormir, piensen en esto, en esta reflexión de qué es lo que sabe un estado, un autómata finito. Compárenlo con ustedes que saben un montón de cosas y qué es lo que sabe el autómata finito que le permite hacer esa tarea. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. No, profe. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el lunes para hacer ejercicios de autómata.